Hola, cordial saludo. Continuamos hoy con la serie de tutoriales dedicados a las normas de presentación de un trabajo escrito en la institución técnico, industrial y comercial de Soledad y Tixa. Y hoy vamos con un apartado que es muy importante y sobre todo que como tiene muchos detalles, de pronto es un poco complicado de comenzar a manejar. Como les planteé yo, la idea es que ustedes comiencen a familiarizarse un poco con todo lo que tiene que ver con las normas de presentación, siguiendo algún tipo de norma específica, ya sea norma APA, norma Chicago, norma Vancouver, etcétera, cualquiera de las que pueda solicitar una institución de educación superior. Entonces, en este apartado de citas y referencias, pues vamos a comenzar de una manera muy sencilla, centrándonos en algunas fuentes bibliográficas eh, muy comunes. ¿Listo? Y la idea es que de aquí nos sirva como punto de partida para ir profundizando sobre todo en el manejo de la norma APA, la séptima edición, que es la válida para el año 2020. Listo, entonces comencemos con esta presentación, citas y referencias en un trabajo escrito. Lo primero que debemos tener claro es que es una cita y que es una referencia. Entonces la cita es aquello que usamos para darle crédito al autor cuando utilizamos una de sus ideas dentro de un trabajo escrito. Entonces es sencillamente eh, darle el mérito a ese autor por haber planteado una idea que nosotros consideramos que es útil para el trabajo escrito en el que nosotros estemos trabajando, obviamente porque tiene que ver con la temática. Mientras que la referencia pues será un listado de fuentes de información que debe aparecer al final del trabajo y es todas aquellas fuentes de información que utilizamos, a las que recurrimos precisamente para obtener la información de relevancia. Cada vez que nosotros hacemos un trabajo, la mayoría de las veces no dominamos el tema o no tenemos un conocimiento profundo, entonces pues obviamente nos toca hacer una consulta y cada fuente de información que consultamos, valga la redundancia, es lo que al final se nos va a ir a convirtiendo en ese listado y al final el conjunto total es lo que hace la referencia. Listo. Entonces, en una referencia vamos a encontrar una información. La norma APA, en su séptima edición, nos dice que los 4 ítems más importantes que tengamos muy claro: el autor o autores, el año de ese producto, el título y la fuente. Entonces, el autor obviamente es la persona o las personas que nos están brindando esa idea, el año es en la cual ellos publicaron a través de algún medio esa información, el título es obviamente ya sea el título del libro, el título del artículo, el título del documento, y la fuente es aquel medio que nos permite a nosotros o a cualquier otra persona consultar obviamente esa información. Entonces vamos a ir con un ejemplo muy sencillo que sería este. Aquí tenemos un ejemplo en donde tenemos los autores, en este caso son Polo, Marcano y Martínez, el año de ese producto que es el año 2012, el título que es Evaluación de la calidad del humus producido por Iceniante a partir de 3 sustratos orgánicos y pues la fuente en donde se encuentra esa publicación que es el boletín del Centro de Investigaciones Biológicas y una información con respecto a el volumen, el año de publicación y las páginas en donde se encuentra esa información. Esto es un ejemplo de una referencia. Listo. Entonces ahora vamos a comenzar con más detalle. Cada caso, dependiendo de la fuente en la que encontremos esa información, cómo se hace su cita y cómo se hace su referencia. Entonces, en una cita debemos encontrar la información, obviamente, que queremos reproducir, que consideramos importante o relevante para nuestro trabajo. Debemos encontrar los datos del autor y el año de la publicación. Y entonces, haciendo alusión al ejemplo que vimos anteriormente, en el texto, hagamos de cuenta que estamos hablando sobre este tema, entonces podríamos encontrar un párrafo que nos diga lo siguiente, que el proceso de transformación de los sustratos orgánicos a humus propició un descenso de los contenidos de cadmio, destacando la importancia de la lombriz como un organismo biomonitor de metales pesados. Esta idea es tomada de esa publicación que vimos anteriormente. Entonces, aquí hago la cita porque esto es lo que considero que es relevante, que yo replique la idea y le doy el crédito a los autores. ¿Cómo? Después, al finalizar la idea, abro un paréntesis y coloco los apellidos de los autores, Polo, Marcano y Martínez, y cierro con el año de publicación
de esa idea, de ese artículo científico. Y pues cierro con un paréntesis. Y aquí mi texto va a continuar con una idea propia o posiblemente con otra idea de otros autores. Pero aquí ya di el crédito. Entonces, esto es una cita que está inmersa dentro del cuerpo del trabajo. ¿Qué sucede en la actualidad? Que lo más común que utilicemos ahora para consultar información con todo el desarrollo tecnológico que tenemos y con las facilidades que esto conlleva es que las fuentes de información más comunes en la actualidad son las revistas científicas, los libros y los recursos web, las páginas web. Esto es muy común ya que recurrimos a los motores de búsqueda para encontrar información que haga referencia a la temática que nosotros estamos tratando o la cual queremos plasmar en, ya sea en un trabajo, en una tesis o en cualquier otro producto escrito. Entonces vamos primero con los libros. Tiene una forma o una recomendación la cual nos hace la norma APA, en este caso que es la que vamos a tratar, de cómo hacer la cita y cómo hacer la referencia. Listo, entonces, esto sería una cita, esto es lo que va inmerso en el trabajo, en el contenido del trabajo, y tenemos el ejemplo en donde estamos hablando, qué sé yo, sobre química orgánica, y entonces decimos que el petróleo es un producto, es un líquido viscoso de color oscuro y olor penetrante. Es una mezcla compleja de hidrocarburos entre los que destacan por su abundancia los alcanos, que pueden ser tanto lineales como ramificados. Entonces, esta idea está tomada de un libro de química cuyos autores son estos señores: Bárcena del Barrio, Caramaño, Gómez, Romo, Sánchez y Vidal. Ese libro fue publicado en el año 2014. La idea está tomada del capítulo 7 y exactamente aparece en la página 220. Y entonces esta es la forma en cómo yo debo citar. ¿Para qué? Para ser muy específico, incluyo los autores y el año. Con esto es suficiente, pero si yo poseo la información exacta del capítulo y la página del libro, se recomienda que debe estar incluido. Y esta sería la cita. Ahora voy con la referencia, lo que va a aparecer en el listado. ¿Qué debe aparecer? Los autores, que cada uno va a tener su apellido y la inicial de su nombre. Como son varios autores, voy a ir separando por comas: segundo autor, tercer autor, cuarto autor, quinto autor, todos los que sea necesario, y al último le voy a anteponer la palabra y. Termino la inicial de ese autor y coloco punto. Luego abro paréntesis y coloco el año de publicación de ese libro, porque estamos hablando exclusivamente de libros, y coloco el nombre del libro. El libro se llama Química 2. Y por último, luego de un punto, coloco la editorial. Ediciones SM, y puedo terminar con un punto. Debo terminar con un punto. Listo, esta información es suficiente y así es como nos recomienda la norma APA en su 7ª edición, que hagamos tanto la cita en la cual esté el autor o los autores, el año y si es posible el capítulo y la página. Y en el caso de las referencias, pues coloquemos todos los autores, tanto de apellido como la inicial de sus nombres, el año de publicación, el nombre del libro y la editorial. Listo. Es posible también incluir algún otro tipo de información, pero con esto sería básico. Y como yo les digo, quiero que esto sea un punto de partida para que comencemos a familiarizarnos con estas normas, sobre todo en los aspectos de citas y referencias. Continuamos. También podemos tener un recurso que es las revistas científicas. La mayoría de las revistas científicas o muchas revistas científicas ponen a disposición los volúmenes que ellos hacen periódicamente. Y entonces en ello vamos a encontrar un sinfín de artículos científicos que nos permite tener información siempre muy actualizada y de fuentes muy confiables. Y entonces aquí tenemos un ejemplo. Esta sería la cita que está inmersa en el cuerpo del trabajo. Estaríamos hablando de un trabajo de parasitismo intestinal o un tema asociado. Y entonces la cita sería: la problemática del parasitismo intestinal tiene un origen multifactorial donde las acciones a tomar por parte de los entes encargados de la salud pública deben ser de carácter integral. Esa es la idea que yo tomo, que replico de esta publicación científica, y le doy el crédito a los autores, que son Londoño, Polo y Vergara, en el año 2010. Entonces, los autores y la fecha de producción de esa o de publicación de ese artículo en la revista científica. Y en las referencias me debe aparecer lo siguiente: los apellidos y las iniciales de cada uno de los autores, y ya sabemos que antes, anteponiendo al último la palabra y,
la fecha de publicación de ese artículo científico, el nombre del artículo científico, o sea, en este caso sería parasitismo intestinal en hogares comunitarios de 2 municipios del departamento del Atlántico norte de Colombia, y la revista científica en la cual eso fue publicado, que es el Boletín de Malariología y Salud Ambiental. Volumen y número de publicación y las páginas en las cuales está comprendido ese artículo científico, que son entre la página 251 y la página 260. Y entonces vemos que siempre se mantiene una especie de estructura que es autores, año y la fuente de publicación, que recuerden son los 4 aspectos que siempre deben estar inmersos en las referencias. Y en las citas pues debemos replicar la idea, ya sea de manera textual o de pronto parafraseando eso, la idea original de los autores, pero siempre debo darle crédito porque si no se va a considerar como plagio. Listo. Entonces continuamos. Ahora, hay un recurso, como les decía, actualmente se utilizan mucho los motores de búsqueda, los motores web, donde hay un sinfín de información. Y entonces es posible que encontremos información de páginas web y eso tiene un formato también para ser presentado. Listo. Entonces vamos a hacer un ejemplo de una página web en la cual encontramos esta información que nos dice que en el informe de 2018, que es una actualización de la edición anterior, se proyecta la rápida urbanización, que se proyecta que la rápida urbanización, el crecimiento de la población y el desarrollo económico harán que la cantidad de desechos a nivel mundial aumente un 70% en los próximos 30 años y llegue a un volumen asombroso de 3.400 millones de toneladas de desechos generados anualmente. ¿Listo? Eso está en la página web del Grupo Banco Mundial, cuyas siglas son estas, BIRF-AIF, y se publicó en el año 2018. Eso es un sitio web que contiene información publicada sobre el tema de los desechos orgánicos. Entonces yo tomé esto como un ejemplo, un párrafo que me pareció interesante y yo lo cito de esta manera. Tomo la información textual y sencillamente le doy el crédito a ellos. Grupo Mundial, coloco su sigla, porque si en adelante yo vuelvo a tomar información de esa página, yo puedo ya ahora citarlo de esta manera, nada más colocando BIRF-AIF 2018. La primera vez que yo use la cita de esta página web, debo colocar el nombre de la institución o de la organización que lo está publicando. Y en las referencias me va a aparecer así. Grupo Banco Mundial, la fecha, porque hay una fecha exacta de publicación de esa página web. En el artículo lo dice 20 de septiembre de 2018. En algunos casos puede que no aparezca una fecha inicial, una fecha exacta o aparezca una fecha estimada. Entonces se puede colocar el mes o el año de publicación. Si no aparece una fecha, se utilizará, es posible o se permite utilizar S.F. Aquí entre paréntesis, que significa sin fecha. Y luego, obviamente, el nombre del artículo, que se llama Los desechos, un análisis actualizado del futuro de la gestión de los desechos sólidos. Y yo voy a copiar la dirección web de la página web, del sitio web en donde yo encontré esta información. ¿Para qué? Para que una persona que esté leyendo mi trabajo sencillamente copia esta URL y la pega en un explorador y fácilmente le va a salir este sitio web nuevamente. Y él se dará cuenta o podrá verificar que la información sí está tomada de esta fuente y no es una información ficticia que yo estoy inventando. Listo. En algunos casos también es posible que ya este sitio web se haya actualizado y no esté disponible, pero ya ese es otro asunto. Entonces, si yo tengo la página web, debo obviamente incluirla. Entonces, lo mejor es darle en la barra de direcciones y copiarlo exactamente para no incurrir en ningún tipo de error y que después no vaya a ser posible acceder a ese sitio web. Otro recurso web son los documentos PDF. Muchas veces buscamos información relacionada con algún tema en específico y vemos que nos aparece o nos descarga un documento PDF directamente. Y entonces esos documentos PDF también deben ser citados. Por ejemplo, yo encontré un documento web que habla ahora de un tema que está obviamente en boca de todos, que es los coronavirus, y yo tomé este párrafo de un PDF que encontré.
Los coronavirus son virus que surgen periódicamente en diferentes áreas del mundo y que causan infecciones respiratorias agudas, de leve a grave, en personas y animales. Los virus se transmiten entre animales y de allí podrían infectar a humanos. A medida que mejoran las capacidades técnicas para la detección y la vigilancia de los países, es probable que se identifiquen más coronavirus. Y entonces, este documento PDF que yo encontré es un documento publicado por el Ministerio de Salud de Colombia en el año 2020. Y entonces yo por eso lo cito así como MinSalud 2020. Y en la referencia me debe aparecer así: Ministerio de Salud y Protección Social, entre corchetes, porque esta es la abreviatura, MinSalud, y entre paréntesis el año de publicación. Recuerden que era el año 2020. Y ese documento PDF tiene un nombre, se llama ABC Coronavirus. Y yo debo también, obviamente, incluir en la referencia, pues, la URL de ese documento PDF. ¿Para qué? Para que una persona, si quiere, copia esto y lo pone en su navegador, en su explorador web, y va a encontrar ese mismo documento PDF en caso de que todavía esté disponible. Si no, de todos modos ya él sabe que esto fue un documento PDF. Listo, entonces si vemos, cada fuente de información tiene una forma o un formato en el cual yo puedo citarlo y referenciarlo dentro de mis trabajos escritos. Entonces, ojalá esto quede claro, ojalá comencemos a ponerlo en uso en nuestros trabajos y podamos comenzar a familiarizarnos con estas normas. Listo. Y recuerden que al final de los trabajos, pues, vamos a encontrar siempre ese capítulo dedicado a todo lo que son las referencias. Y las citas, pues, van inmersos en todo lo que tiene que ver con el marco teórico. Entonces, aquí lo tendríamos. La introducción: en el marco teórico encontraríamos citas inmersas en la información que nosotros estamos publicando, y al final pues debemos encontrar un listado de referencias. Recuerden que estamos generando un documento de ejemplo. Hasta ahora hemos trabajado la parte de la portada y la idea es que de ahora en adelante comencemos a trabajar con los otros ítems para al final tener un documento completo. Pero me interesaba que el día de hoy pues comenzáramos a familiarizarnos con las referencias y las citas bibliográficas que vamos a usar en el producto escrito, que está asociado sobre todo a esta asignatura que les he colocado yo, para que me entreguen un producto escrito siguiendo todas estas reglas. Ya saben que aquí encuentran la información detallada para seguir todas estas recomendaciones y que logren hacer un producto escrito de manera exitosa y sobre todo con una excelente presentación. Entonces nos vemos en un próximo video.